El ciclo del nitrógeno es la circulación de nitrógeno en el planeta Tierra. Durante este ciclo el nitrógeno forma parte de distintos compuestos químicos que se mueven entre los distintos ecosistemas y el entorno que los rodea. El nitrógeno se encuentra en varias formas, las cuales no pueden ser utilizadas por las plantas y los animales para realizar sus funciones vitales. Por lo tanto, se llevan a cabo en él una serie de procesos químicos en los que el nitrógeno es tomado del aire y es modificado en iones de nitrato y de amonio, para que los organismos vivos ahora sí puedan utilizarlos para realizar sus funciones. Y así también se ha devuelto a la atmósfera. Existe una forma de fijación de nitrógeno que en mayor parte es llevada a cabo por las bacterias que usan enzimas. Estas bacterias pueden ser las que viven libres en el suelo, además de que forman nódulos con las raíces de ciertas plantas para así fijar el nitrógeno en forma de nitratos o amonio, las cuales absorben estas sustancias para luego ser incorporadas por los animales cuando consumen las plantas. Asimismo, los animales herbívoros sintetizan sus proteínas a partir de los vegetales, mientras que los carnívoros la obtienen a partir de los herbívoros. Todos los seres vivos almacenan grandes cantidades de nitrógeno orgánico en forma de proteínas, que vuelven nuevamente al suelo con los excrementos o bien al descomponerse los cadáveres. En base a lo antes mencionado, abrimos un paréntesis para hablar de manera detallada sobre los microorganismos que son cruciales en este proceso. Existen diferentes microorganismos como las bacterias, las arqueas, los protozoos, que van a utilizar nutrientes para su propio metabolismo y pues para poder generar productos derivados de ese metabolismo. Existen microorganismos y también algunas cianobacterias que utilizan el nitrógeno, las fijan, las metabolizan y luego posteriormente realizan la síntesis de compuestos para su propio beneficio, ¿no? Como en el caso de las bacterias, pues utilizan también el nitrógeno para realizar sus propias proteínas, o en el caso de los protozoarios también utilizan el nitrógeno y realizan su propia proteína microbiana. Ahora hablaremos sobre las fases que componen este ciclo. El ciclo del nitrógeno tiene 5 etapas. La primera es la fijación, que consiste en la incorporación del nitrógeno atmosférico a las plantas gracias a algunos microorganismos, principalmente bacterias y cianobacterias, que se encuentran presentes en el suelo y en ambientes acuáticos. Esta fijación se da por medio de la conversión de nitrógeno gaseoso en amoníaco o nitratos, usando la enzima nitrogenasa para su descomposición. Como la nitrogenasa solo funciona en ausencia de oxígeno, las bacterias deben de alguna forma aislar la enzima de su contacto, por lo cual viven dentro de engrosamientos especiales de las raíces llamadas nódulos. La segunda etapa es la nitrificación o mineralización. El amonio es convertido a nitrato gracias a los microorganismos por medio de la misma. La modificación de amonio a nitrato depende de la temperatura del suelo. La transformación, es decir, la conversión, se da más rápida cuando la temperatura está arriba de los 10 grados Celsius y el pH está entre los 5.5 a 6.5. Asimismo, este proceso se ve completado entre 2 a 4 semanas. La nitrificación les entrega energía a las bacterias. La tercera etapa es la asimilación. Las plantas absorben a través de sus raíces nitrato o amoníaco, elementos formados por la fijación de nitrógeno o por la nitrificación. Luego estas moléculas son incorporadas tanto a las proteínas como a los ácidos nucleicos de las plantas. Cuando los animales consumen los tejidos de las plantas, también asimilan nitrógeno y lo convierten en compuestos animales. La amonificación es la cuarta etapa. En esta, las bacterias fijadoras llevan a cabo la digestión enzimática, por lo que el amonio se degrada a compuestos aminados como proteosas, peptonas y al final en aminoácidos. Es por esta razón que el proceso se llama aminificación o aminización. Cuando los organismos producen desechos que contienen nitrógeno, estos son descompuestos por bacterias presentes en el suelo y en el agua, liberando el nitrógeno al medio bajo la forma de amonio. La quinta y última etapa es la desnitrificación. La reducción de los nitratos a nitrógeno gaseoso y a amonio amoníaco se llama desnitrificación y es llevado a cabo por las bacterias desnitrificadoras, que revierten la acción de las fijadoras de nitrógeno, regresando el nitrógeno a la atmósfera en forma gaseosa. El fenómeno de la desnitrificación se debe a que en condiciones de mucha humedad en el suelo, la falta de oxígeno obliga a ciertos microorganismos a emplear nitrato en vez de oxígeno en su respiración. De esta manera
se termina el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno tiene una gran importancia para los seres vivos, ya que permite la vida. Este no puede ser utilizado directamente por los seres vivos, así que la naturaleza tiene un proceso increíble que transforma el nitrógeno y lo hace circular entre el aire, el suelo, las plantas y los animales. El ciclo del nitrógeno es vital para la vida y los ecosistemas. El ciclo transforma el nitrógeno en formas que se puedan utilizar, como amoníaco y nitrato. Estos son clave para hacer proteínas y ácidos nucleicos. Este ciclo ayuda a incorporar el nitrógeno en las biomoléculas. Además, transforma cómo se mueve y cambian los ecosistemas. Esto mantiene el balance ecológico y la fertilidad del suelo. La importancia del ciclo del nitrógeno es enorme. Cualquier cambio puede dañar mucho el medio ambiente. Esto afectaría tanto los lugares en tierra como en agua. En su transcurso, el nitrógeno atmosférico, que no es utilizable por los seres vivos, se transforma en formas químicas en las que los seres vivos pueden utilizarla en sus organismos. En la nutrición de plantas, el nitrógeno es un elemento esencial para el crecimiento de estas, ya que forma parte de las proteínas, los ácidos nucleicos y otros compuestos esenciales. Este ciclo biogeoquímico garantiza que las plantas tengan acceso a las formas adecuadas de nitrógeno para su desarrollo. Que las bacterias sí tienen la posibilidad de fijar el nitrógeno que tenemos libre en el ambiente. Una vez que fijan ese nitrógeno libre del ambiente, están cerca de las raíces de las plantas para poder darles todos esos nutrientes que están utilizando para su crecimiento y para su desarrollo. Si no está en las plantas el nitrógeno, van a estar retrasadas en crecimiento, no va a haber una formación adecuada de ADN, incluso son precursores también necesarios para las proteínas. Las proteínas van a ser el elemento que más vamos a utilizar nosotros como organismos pluricelulares para poder empezar a hacer nuestras funciones básicas. En las cadenas alimentarias, el nitrógeno es transferido a medida que los animales se alimentan de plantas y otros animales. Esto asegura que los nutrientes se distribuyan entre los diferentes niveles tróficos, sustentando la vida de los organismos heterótrofos. El exceso de nitrógeno en los cuerpos de agua puede causar problemas de eutrofización. Esto es el enriquecimiento excesivo de nutrientes en el agua, resultando en un crecimiento descontrolado de algas y otros organismos, impidiendo que la luz solar llegue hasta las capas inferiores del sistema acuático. El ciclo del nitrógeno puede influir en la cantidad de nutrientes que llegan a los cuerpos de agua y, por lo tanto, en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Las principales causas son la agricultura, debido a usos de fertilizantes y productos agroquímicos, los cuales son esenciales para el crecimiento de las plantas, y una gran parte de estos nutrientes no es absorbida por ellas. Se filtran en la tierra y llegan hasta los ríos durante las lluvias o el riego excesivo. Otra causa es la ganadería, por las excretas de los animales que son ricas en nutrientes como el nitrógeno. En zonas agrícolas donde se crían animales, las heces y la orina se acumulan en grandes volúmenes, y cuando las lluvias caen sobre los corrales y áreas de pastoreo, el agua arrastra parte de las excretas. Pese a su importancia, las actividades antrópicas como la agricultura intensiva y la liberación de óxido nitroso provenientes de actividades industriales están alterando el ciclo natural del nitrógeno, problemática que demuestra la importancia de entender este ciclo. El nitrógeno va a constituir cerca del 78% de la atmósfera terrestre. No obstante, los animales no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico de forma directa, por lo que dependen de procesos biológicos que lo transforman en compuestos más asimilables, donde en este segmento se analizará cómo el nitrógeno es metabolizado en los animales. Pero antes de comenzar con la explicación, queremos dar una introducción acerca de cuál es la importancia del nitrógeno en los animales, gracias al apoyo de la doctora Elena Franco Robles. El impacto que puede tener el nitrógeno pues es un nutriente porque pertenece a la estructura de los aminoácidos, del ácido nucleico también y de algunos lípidos. Pues es un impacto benéfico para el anabolismo. Pero también es un producto que es tóxico en cierta medida, entonces en el caso del metabolismo en los animales se tiene que excretar.
Sin embargo, como ya se mencionó, pues el nitrógeno puede ser captado por el rizoma de ciertas plantas para también construir otros metabolitos secundarios. La mayor reserva de nitrógeno disponible en el ecosistema terrestre es el nitrógeno gaseoso del aire. Pero este nitrógeno no es aprovechable por los organismos debido al fuerte triple enlace presente entre los átomos de nitrógeno. Son las bacterias fijadoras de nitrógeno presentes en el suelo las que convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco, una forma que ya es biológicamente aprovechable. Aquí es cuando puede ser asimilado por las células vegetales y es entonces que el amoníaco se une con el glutamato para producir glutamina, la cual se convierte después en otros aminoácidos y nucleótidos. Aquí es entonces que los animales consumen estas plantas y emplean los aminoácidos para sintetizar sus propias proteínas y nucleótidos. Y puesto a que los animales no pueden conservar grandes cantidades de aminoácidos, aquellos que son ingeridos se descomponen regularmente mediante el ciclo de la urea a urea. La urea es entonces excretada por medio de la orina, que finalmente vuelve al suelo, donde más tarde las bacterias del suelo con una actividad ureasa degradan la urea a amoníaco. Finalmente, las bacterias nitrificantes y desnitrificantes convierten el amoníaco en nitrógeno gaseoso, devolviéndolo a la atmósfera. Otro de los usos más importantes del nitrógeno en veterinaria es el uso de nitrógeno líquido, especialmente su papel en la reproducción asistida, ya que hoy en día muchas granjas y centros veterinarios almacenan semen, óvulos e incluso embriones congelados para facilitar la inseminación artificial y la transferencia embrionaria. Este proceso permite aprovechar al máximo la genética de animales con características deseadas sin necesidad de mover esencialmente a los animales. El nitrógeno líquido es fundamental en la conservación biológica dentro de la medicina veterinaria. Su temperatura extremadamente baja, cerca de los 196 grados centígrados, permite que el material biológico como semen, óvulos y embriones se mantenga en un estado de conservación total. Esta técnica asegura que las células no sufran daños ni alteraciones, facilitando su uso posterior en programas de inseminación artificial y mejoramiento genético. Los tanques de nitrógeno líquido contienen estos materiales y garantizan su estabilidad durante largos periodos. Así, el nitrógeno líquido contribuye significativamente a la mejora y preservación de especies animales, siendo una herramienta clave en la biotecnología veterinaria. Y por último, otro de sus usos más frecuentes es el uso del óxido nitroso, que consiste en un método de sedación que actúa en el sistema nervioso y cerebro, donde una máquina que a través de una naricera está conectado a través de unos cilindros tanto de oxígeno como de óxido nitroso, en el cual mientras el paciente inhala estos gases comienza a sentir el efecto anestésico. El ciclo del nitrógeno, como el manejo de los desechos animales, está relacionado a vacas y animales de granja. El nitrógeno tiene un impacto ambiental negativo cuando se maneja inadecuadamente en la ganadería. Las excreciones animales contienen nitrógeno en formas como amoníaco y nitratos, que pueden filtrarse al suelo y acuíferos, causando eutrofización y toxicidad para la vida acuática. Estos también contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso y acidificación del suelo. Las prácticas veterinarias y agrícolas buscan mitigar estas emisiones mediante manejo eficiente del estiércol, alimentación balanceada y técnicas de reciclaje del nitrógeno que reduzcan la contaminación ambiental sin sacrificar la productividad ganadera. Los animales producen principalmente 3 tipos de desechos nitrogenados: amoníaco, urea y ácido úrico. El estiércol es una fuente valiosa de nutrientes para la fertilización agrícola, ayudando a cerrar el ciclo de nitrógeno en explotaciones pecuarias mediante su uso para abonar cultivos. Sin embargo, su manejo debe ser muy controlado para evitar pérdidas de nitrógeno por volatilización, percolación o desnitrificación, procesos que pueden generar contaminantes y gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso. La contaminación de agua por nitratos y patógenos es algo muy común. El estiércol mal manejado puede lixiviar nitratos a aguas subterráneas o generar escurrimientos que contaminan ríos y lagos con nutrientes y bacterias patógenas.
La emisión de gases de efecto invernadero es otra de las consecuencias. La acumulación inadecuada o almacenamiento en pilas sin control puede generar emisiones importantes de metano, amoníaco y óxido nitroso, contribuyendo al calentamiento global y problemas de calidad del aire. La toxicidad y daño al suelo y cultivos, excesos de nitrógeno y sales pueden provocar toxicidad, acumulación de sales, suelo salino y daños a plantas por hongos u otros patógenos derivados de un estiércol aplicado sin tratamiento adecuado. El manejo correcto podría tratarse de tratamientos mediante procesos como el compostaje, donde bacterias descomponen el nitrógeno orgánico en formas inorgánicas asimilables como amonio y nitratos que pueden ser aprovechados por las plantas. La aplicación del estiércol tratado o compostado en dosis adecuadas como fertilizante orgánico para cultivos contribuye al reciclaje del nitrógeno en el sistema agropecuario.